Esto es Charladito Podcast, donde hablamos de sociopolítica y ciencia como si estuviéramos parchando en la sala de tu casa. Recuerda que subimos capítulos todos los miércoles y todos los viernes, y que nos puedes seguir en Instagram como @charladitop si te gusta el capítulo de hoy. ¿Cómo ven lo que está pasando en Estados Unidos ustedes? O sea, el racismo, el abuso policial, porque yo creo que estamos como tomando muchas tendencias de Estados Unidos, ¿no? Estamos más preocupados por lo que le pasó a John Floyd que lo que le pasó a Dylan Cruz. George Floyd. Soy racista, me confundí el nombre. Eres racista porque le estás negando el nombre. Eres antiprimo porque estás negando mi nombre. Uy, el viejo George. El primo Floyd. Primo Floyd. Qué buen nombre para una banda cover. Sí. Primo Floyd suena como a un pub o a un bar, algo así. Uy, montemos un bar en Palmira. Primo Floyd. Montemos un bar en Palmira. Bueno, pero, ¿cómo ven ustedes esto que está pasando? A propósito, ya la BBC publicó muerte de George Floyd, el llamativo silencio de Justin Trudeau cuando le preguntaron por la posición de Trump. Bien curioso. Trudeau Challenge. El Trudeau Challenge. Hashtag Trudeau Challenge en TikTok. Estamos en TikTok como @charladitop. Si quieren ver el Trudeau Challenge, ahí está. A ver quién puede hacer más caras que Trudeau cuando le hagan preguntas incómodas. En el tema de este pobre hombre Floyd, pues evidentemente hay más de una consideración a hacer, pero a mí personalmente la que más me interesa y me llama mi atención y me apasiona es el asunto del racismo. Porque el asunto no es tan simple como, lo voy a decir de la manera más vulgar posible, y lo aclaro para que nadie se vaya a ofender. El asunto no es tan simple como, es que me caen mal los negros, es que los negros son esto, los negros son aquello. Es más, ni siquiera se limita a los mal llamados negros. El asunto es más general y más profundo, más elaborado, porque tiene unas fuertes raíces históricas. El racismo es una construcción del colonialismo sobre la base de la esclavitud. Por eso me apasiona tanto el tema del racismo. Porque el racismo no es que los esclavistas, no es que los racistas se hayan vuelto esclavistas por ser racistas, sino al revés. Los esclavistas, por evidentes razones económicas, se hacen racistas, asumen esta actitud racista, no solo hacia los africanos y afrodescendientes, sino también hacia los nativos americanos, para justificar su esclavismo, para justificar lo que estaban haciendo. Claro, o sea, ellos dicen... Racismo y esclavismo están directamente relacionados, están encadenados. Claro, ellos decían, mi raza es mejor, ¿cierto? Por eso usted me tiene que... Sí. Por eso yo lo puedo sacrificar a usted. Usted es un ser inferior y por eso se justifica que yo lo use y lo esclavice. El racismo entonces esencialmente nace en los siglos XVI y XVII, sobre todo en el XVII, con una gran contribución de la Gran Bretaña para su desgracia, porque no creo que sea algo de lo que se enorgullezcan, y no solo de la Gran Bretaña. Las cifras hablan de 4 siglos de transporte de esclavos por el Atlántico, 11 millones de personas transportadas, 2 millones de muertos. Bueno, pero... Sí, claro. No, es un genocidio. Más el genocidio, que también está directamente relacionado con el racismo, que fue la conquista española de las Américas. Eso fue un genocidio.
y lo que se cuenta también es brutal, es decir, cosas como las que denunciaba el dominico Bartolomé de las Casas sobre el trato a los nativos, cosas como que los mal llamados o desgraciadamente llamados conquistadores, estos invasores bárbaros, se metieron a un pueblo y ordenaron cortarle la nariz, los labios y el mentón a un conjunto de gente para simplemente que se fueran inmediatamente después de la tortura y sirvieran de ejemplo y sembrar el miedo. Pero bueno, es evidente que ahorita no hay esclavitud. O Entonces, sí hay, solo que de otra no, forma. no, pero pues no hay esa esclavitud de esa manera. No hay gente eh, La esclavitud que mutó posee realmente, otra. se acabó. Bueno, no, Eh, espérate. Esclavitud sí hay. Miren el caso de Libia. bueno, sí, Después Claro, esclavitud sí pero hay. digamos, que deponen al dictador, eh, en Libia se genera un mercado de esclavos y en este momento el mercado de esclavos está activo. bueno, digamos, en Occidente no hay esclavitud. Ajá. En estos países que crearon el racismo no hay esclavitud en este momento. Entonces, ¿cómo se traduce el racismo hoy en día? ¿Sí? Porque no creo que yo por decirle a mi amigo negro, ve negro tal cosa, ¿sí? Sea racista. Entonces, la pregunta va directamente a qué es esta vaina del racismo sistémico que están hablando, ¿sí? Porque ahorita lo que se escucha con todo esto es, eh, sí, es que el racismo es sistémico en Estados Unidos, y todo hace parte del sistema, pero ¿eso qué es? Hay, hay una definición que a mí me gusta bastante, que es la idea del racismo sistémico implica que el sistema o todos los sistemas son corruptos al nivel de que no se requiere individuos racistas para que se generen resultados racistas. Y esa definición de racismo sistémico me llama muchísimo la atención, ¿ya? Porque prescinde del individuo, ¿ya? Y te dice, todo está ahí en las instituciones, todo es racista. Las instituciones policiales, las instituciones de justicia, las instituciones de vivienda, de salud, de educación, todo es racista, ¿ya? Todo tiene un componente de racismo y todo va a generar resultados racistas independientemente de los individuos que componen las organizaciones. Exacto, ¿Ya? entonces decime, por ejemplo, cómo la policía, a ver, yo creo que he visto los videos de Estados Unidos y hay muchos videos de policías agrediendo a negros, pero entonces decime cómo la policía es sistemáticamente racista, ¿sí? O sea, cómo ese racismo es parte del sistema, ¿cuáles son las razones de la gente para decir eso? Pues mira, lo que se argumenta en muchas ocasiones es que las víctimas de, de ese sistema policial son desproporcionadamente personas negras, ¿no? Y eso, digamos que lo apoyan con cosas como de todas las personas que mueren en encuentros con la policía, eh, la proporción de personas negras que mueren es mayor a la proporción de personas negras en la población total. Entonces ahí te dice como que hay una cierta desproporción y te dice, pues no, mira, es que si hay 6 o 7 veces más posibilidades de que este resultado se produzca en una persona negra, ¿ya? Yo te voy a decir, y yo sé que por esto me van a crucificar muchas personas, pero pues para eso estamos, ¿no? Que nos crucifiquen, por eso te estás dejando crecer el pelo. Claro. Eh,
el racismo es real, pero no es la única causa de disparidad en diferentes escenarios de la vida social y no es ni siquiera la principal causa de disparidad en esos diferentes escenarios de la vida social. Y decir todo es racista es un argumento tremendamente perezoso, pero además tremendamente peligroso, porque te deja sin salidas. Porque no Sí, te está dando un camino que te permita evidentemente decir, mira, el racismo es esto, se expresa de esta manera y lo solucionamos así, ¿no? Si todo es racista, ¿cuáles son las medidas que yo tengo que tomar para que todo deje de ser racista? porque yo estaba pensando ahorita que estabas hablando y es, digamos, la policía, tenemos esa estadística pues de que la policía ataca más personas negras, pero entonces, pues, estas personas negras son pobres, ¿sí? O sea, ¿es porque son personas negras o porque son pobres? Entonces, si el racismo es sistémico, si ese es el argumento, pensaba yo, entonces, no, es que también la distribución social de la riqueza es racista. Entonces, no, pero es que es porque las personas no consiguen empleo. Ah, es que el sistema, los que contratan también son racistas, ¿sí? Entonces, yo siento que cuando uno dice, habla de este racismo sistémico sin darle como una forma, sin darle como un cuerpo, sin darle como una puntualidad, como unos puntos de dónde es que se genera y cuáles son los lugares y los espacios en los que se genera, eh, terminas culpando al sistema de todo, ¿sí? Y terminas diciéndole al sistema racista. Entonces, por eso te preguntaba como, Claro, claro, ¿cuáles son pero es que esas el sistema es puntualidades? algo etéreo. O sea, Exacto. el sistema es algo etéreo. Yo no puedo negar que existen instituciones o normas que tienen su asidero en el racismo, ¿ya? Eh, efectivamente, la segregación de la población en el territorio también está relacionada con eso, ¿ya? Eh, pero, como vos mencionás, la pobreza tiene una mayor correlación con la criminalidad y la violencia que la raza, ¿ya? ¿Cuál es la situación? Que si yo digo que ciertas personas son desproporcionadamente pobres, entonces ahí yo creo la relación, ¿ya? Entonces yo te digo, la pobreza es la que guía la violencia, pero si yo te digo que ciertas personas de cierta raza tienen una mayor propensión a ser pobres, entonces yo estoy creando la correlación entre raza y violencia. Y cuando un alcalde dice, vamos a enviar a la policía a verificar las zonas más violentas de la ciudad, vamos a requisar a las personas, vamos a incautar armas, vamos a detener a las personas que están metidas en actividades ilícitas, vos generalmente vas a ir a las zonas más violentas y por lo tanto a las zonas más pobres. Y entonces se va a ver como que estás apuntando la medida a ciertas personas por el color de la piel cuando en realidad lo que estás haciendo es buscando la correlación por el otro lado, ¿ya? Que es violencia. Entonces, efectivamente, las correlaciones existen, pero no siempre son tan claras, ¿ya? Un estudio que hicieron en Nueva York de personas afrodescendientes, afroamericanas, y lo comparaban con inmigrantes de las Antillas, que eran negros y cuyo idioma original era el inglés, ¿ya? Entonces, personas, por ejemplo, de Bahamas o de Jamaica, ¿ya? Y comparan no a estas personas estrictamente, sino a la segunda generación. Entonces comparan a los hijos de negros de las Antillas con los hijos de negros estadounidenses. Mismas condiciones de inicio, como es segunda generación,
la policía no va a poder establecer ninguna diferenciación entre unos y otros, no sabe eh, de dónde son originarios, si es que eran de Senegal o de Jamaica o lo que sea. Y finalmente, después de un estudio de largo aliento, lo que se encuentran es que las personas de segunda generación de hijos de inmigrantes de las Antillas tienen un 58% más de ingresos que los afroamericanos. Pero entonces Entonces, vos ahí estás controlando la cuestión racial. Pero entonces vos me La estás cuestión diciendo, racial es el ceteris paribus. vos me estás diciendo entonces que hay una posibilidad de que lo que le haya pasado a este man no sea por un asunto de raza, o sea, no sea porque el policía era racista. Yo no descarto que el policía sea racista. Probablemente lo es. Estoy diciendo que cuando vos lo mirás en general y como cuestiones estadísticas, tenés una mayor posibilidad de que se deba a abuso policial por el hecho de que la policía tiene demasiado poder. Y esa policía con demasiado poder no solamente es un asunto que debe preocupar en Estados Unidos, es un asunto que también debe preocupar en Colombia. La policía en Colombia tiene demasiado poder, tiene demasiada capacidad para ejercer la violencia física sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de rendimiento de cuentas. ¿Ya? Y eso te va a generar casos de abuso policial, ¿ya? Que van a afectar también a las minorías étnicas, sí, evidentemente. Y hoy con una cámara en un celular, todo el mundo tiene la posibilidad de sentirse ofendido por ese tipo de cosas. Y está bien que nos sintamos ofendidos. Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que este policía era racista. Pero yo no puedo decir que en el enfrentamiento entre un policía blanco y un hombre negro necesariamente va a haber racismo. Ese es el problema. Lo que sí puedo decir es que la capacidad para el ejercicio de la autoridad y el ejercicio de la fuerza de manera desmedida es tremendamente alta. Y eso es algo que se tiene que corregir. O sea, porque yo soy de los que creo que sí, sí, los policías en Estados Unidos son altamente racistas. Sí, yo soy de los que, pero eso que me estás diciendo me hace pensar como que no necesariamente es una cosa que se promueva desde la institución, ¿sí? Lo que hablábamos de no es una vaina sistemática, no es una vaina que la institución, o no sé, pues, o sea, seguramente hay comunidades que son mucho más racistas que otras, pero no creo que la policía activamente promueva el racismo, no, creo yo. Pero lo que vos decís, ¿no? O sea, como que lo que vos me estás diciendo es que es probable que, que haya un alto porcentaje por desigualdad, o sea, por pobreza, hay un alto porcentaje por brutalidad policial y también hay un porcentaje por racismo. Es lo que estás tratando de decirme, lo que entendí, pues, de lo que me estás diciendo. Claro, claro, efectivamente. O sea, nadie puede negar que es una variable que entra en juego. Lo que yo digo es que no necesariamente es ni la única variable, ni la variable más importante, ¿ya? Cuando uno analiza un caso específico, sí, en ese caso específico puede ser que nosotros encontremos que la cuestión racial es la más importante. Pero cuando uno lo mira en el agregado, probablemente no es así, ¿ya? Es el hecho simple de que la policía tiene una capacidad para ejercer su autoridad de forma desmedida. Mira, ocurren cosas como estas, que me parecen a mí absurdas. Si vos vas en una autopista en Estados Unidos y la autopista tiene un límite de velocidad de 60 millas por hora, pero vos te cruzas, ves un carro de policía que va a 60,
O sea, el límite de velocidad es 80, pero el carro de policía va a 60, vos no podés sobrepasar a ese carro de policía. ¿Por qué? Independientemente de si no violas el límite de velocidad. Porque ellos lo perciben como una falta de respeto a la autoridad el sobrepasar a un vehículo policial. Ok. Entonces, ese es el tipo de cosas que la gente con poder se enloquece. O sea, si yo puedo ejercer el poder sobre una idiotez como esa, de, no, es que cómo me van a sobrepasar, mira, pero es que no van, no van por encima del límite de velocidad. No importa, ¿cómo me van a sobrepasar? Si yo puedo ejercer poder sobre una idiotez como esas, mira, yo me voy a enloquecer con lo que sea. Creo que lo decíamos hace un par de capítulos, ¿no? En el capítulo justamente en el que hablábamos de la policía en Colombia, que toda persona que tenga la capacidad de ejercer la violencia o de usar un arma, pues tiene que saber cuándo usarla. Y en Estados Unidos me parece que eso sí es sistémico, el asunto de que la policía tiene demasiada fuerza eh, para abusar de ello, ¿no? O sea, a vos se pueden arrestar eh, porque te resististe al arresto. O sea, llegan a arrestarte, ¿sí? Y vos preguntas, ¿pero por qué me va a arrestar? Sin razón alguna. Y entonces ya te estás resistiendo al arresto, entonces ya te pueden arrestar por eso. Es, Sí, pasan ese tipo de cosas. es de ese paquete de ridiculeces que salen de Estados Unidos. Y es algo, porque yo quiero traer el tema acá a Colombia, el tema de la raza Sí. también, pero que acá en Colombia también está pasando, ¿no? O sea, la policía también como que tiene ese aura de autoridad, eh, pero como que quieren pues que vos... Yo soy una de las personas que cree que el respeto se gana y no se infunde, ¿sí? El respeto debe ganarse. Entonces cuando una persona viene a mí a decirme es que usted me tiene que respetar, ¿sí? Solo por el hecho de... Ujú. ¿Sí? Entonces, me parece que hay un problema, ¿sí? Vos te tenés que ganar ese respeto. ¿Cómo? Haciendo bien tu trabajo. ¿Cómo? Brindando la protección necesaria. ¿Cómo? ¿Sí me entendés? Usando la violencia cuando se debe, evitando los abusos policiales. A mí el caso de Estados Unidos me parece curioso por eso, porque digamos que ha jalado como todo este asunto de racismo, que es una cosa que se tiene que visibilizar en Estados Unidos, sobre todo hay, Sí. hay, hay regiones que son extremadamente racistas, pero me parece que nosotros no podemos caer en el asunto de todo es racismo. Y quiero leer algo que vi en un estado en estos días, ayer creo que fue, que decía, el racismo que mata en Estados Unidos es el mismo que empobrece en Cartagena, comercia los cuerpos de las mujeres guayú, mata de hambre a los niños afrodescendientes en el Chocó, dispara a los indígenas del Cauca y le niega la salud a los indígenas del Amazonas. Y me parece que estás metiendo 300 cosas, ¿sí? en el problema del racismo. No sé el primo qué opina al respecto. Pues Es que te vi con cara de pensando. sí, es que necesariamente no es una sola variable. Necesariamente allí hay distintas razones. Eh, Sin embargo, el asunto del racismo no pierde peso eh, en el panorama general y no podemos permitirnos quitarle peso porque se trata de lo que decía cuando arrancamos. Es una construcción que me permite justificar el esclavizar. En esa dinámica, históricamente se dividen las cosas entre europeos que gobiernan a no europeos. Básicamente es eso. Y en el camino se establece una percepción de superioridad-inferioridad. Tanto así que en su momento, cuando el fraile de las casas lleva su testimonio de las barbaridades de los conquistadores españoles acá a la corona española, surge un debate.
entre este fraile que dice, no, son indígenas, no son españoles, no son europeos, pero tienen alma, no se les debería maltratar, se les debe considerar como, o se les puede considerar, y a todo este territorio se le puede considerar como un protectorado de la corona. Y un jesuita, tristemente célebre porque se va al extremo contrario, y dice, no, esa gente no tiene alma, luego se les puede maltratar y se les puede esclavizar y se les puede usar, etc. Ese es el racismo. El racismo implica que yo, sobre una sensación de superioridad y de desprecio por el otro, pretenda abusar de él de una manera u otra. Claro, pero por ejemplo... Sobre la base de distintos orígenes étnicos, por supuesto. Claro, pero por ejemplo... Dale, eso no se puede despreciar porque yo pienso que el ser humano es tal que si esas cosas se olvidan, puede recaer en ellas. Es decir, hubo filósofos de la antigüedad que defendían la esclavitud. ¿Sí? Eso está descrito, por ejemplo, en la Política de Platón. Yo ya no recuerdo si era Aristóteles o era el mismo Platón que defendían la esclavitud. Y también está en la Biblia, tranquilo. Exactamente. Entonces, no podemos permitir que eso se olvide. Es un capítulo oscuro y es una lección muy importante. Porque si bien, por ejemplo, este fraile de las casas defendió a los indígenas, al punto que por su testimonio e intervención e intercesión, la corona en 1540 y tantos, creo que 1042, eliminó, prohibió el maltrato y la esclavitud de los aborígenes. Si bien esto es así, este mismo fraile llega y dice, sí, va a haber una descompensación en la mano de obra por la ausencia de nativos, pero tranquilos, que eso lo podemos compensar trayendo esclavos africanos, ¿no? ¡Chimba! ¿Qué chimba? O sea, abro un hueco para llenar otro. O sea que implícitamente queda una clasificación. Los europeos, y por debajo los indígenas, y más abajo los mal llamados negros. Esto es algo que como especie no nos podemos permitir. Además hay que tener en cuenta que raza es solo una, la raza humana, el género humano. Yo no creo... Tiene sus matices genéticos, pero en un 98% somos una sola cosa. Yo no creo que los negros sean mal llamados negros. Y quiero decirle a los oyentes que esta discusión va a seguir en un próximo episodio porque no nos va a alcanzar para las media hora que estamos sacando. Escúchenos en @charladitop. Síganos en @charladitop. Escúchenos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube, desde donde pueden compartir los capítulos. Y los esperamos en el próximo episodio en el que vamos a seguir con este tema.